Auspicia Impacto Económico. Innovisión. Sociedad Anónima. Sancor Seguros. Segundo bloque de programa, me recordaba Oscar Martín que hace tiempo atrás Pichetto, Soria y una directora de la FIP a nivel nacional anunciaron en Roca el diferimiento de los aportes y contribuciones patronales de los meses de febrero, marzo, abril y mayo para que sean pagados a partir de agosto. Bueno, esta resolución todavía no tiene la firma del ministro Kicillof. Debe estar muy ocupado contando la cantidad de pobres que hay en la Argentina. Vamos al análisis tributario, y en especial el impuesto a las ganancias, que es lo que ha provocado esta suerte de rebelión fiscal que se tradujo con el paro del pasado martes. Para analizar el tema convocamos al contador Juan Cruz Tonelli. Es integrante del estudio La Rondo, Tonelli, Ascarete y Asociados y autor del libro Guía Práctica de Factura Electrónica. ¿Cómo estás, Juan Cruz? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Un gusto estar con usted. Lo mismo para mí. Juan Cruz, complicado el tema del impuesto a las ganancias, ¿no? Se han ido acumulando distorsiones. Complicado el hacer un reconto histórico, digamos, de lo que viene pasando con el impuesto y evaluar que la zona de ajuste no es la adecuada, digamos. Hace tiempo que venimos escuchando, tanto en la tele, en los diarios, doctrinarios, opinólogos, digamos, que el ajuste sobre el mínimo no imponible. Incluso el mismo reclamo, no solo de la oposición política, sino hasta de los sindicatos, digamos, que plantean hay que ajustar el mínimo no imponible. Digamos, entendiendo el funcionamiento del impuesto, hablar del ajuste sobre el mínimo no imponible es pretender tocar el artículo 23 de la ley. Si recordamos hace, no recuerdo exactamente la fecha, pero por ejemplo 10, 12 años atrás, ya el 23 se venía modificando desde la eliminación de la tablita de Machinea, ¿sí? Digamos, el impuesto tiene una naturaleza progresiva que debiera ser tratada no desde el 23, que tiene que ver con un ajuste menor que logran básicamente ajustar y reducir el tributo que pagan los empleados de la cuarta categoría en relación de dependencia, ¿sí? Claro, es parte del problema, pero no el único. No, exacto. El mínimo no imponible. No es la zona de ajuste, porque digamos, hoy la zona de ajuste tiene que ser más profunda en pos de, digamos, recuperar la progresividad del impuesto. Hoy, más allá de lo que podamos tocar en el artículo 23, que tiene que ver con el mínimo no imponible y deducciones personales, la realidad es que prácticamente todos los contribuyentes terminan pagando el 35% de tasa. ¿Y eso por qué, Juan Cruz? Eso porque, digamos, sin entrar en grandes tecnicismos, pero haciendo un análisis bastante genérico de la liquidación del impuesto, ¿cómo funciona? Las empresas, personas jurídicas, pagan el 35% sobre su resultado. Claro. Ingreso menos gasto es un resultado. Ese resultado sujeto a impuesto, después de determinados ajustes, paga el 35%. Personas físicas, ¿cómo liquidan su impuesto? Tienen un ingreso menos gasto en función de las categorías digamos, que desarrollen. Claro. Hay 4 categorías de ingresos, ¿sí? En base a ese resultado se aplican ciertas deducciones generales y personales que tienen que ver con las características de esa persona física. Claro, ¿sí? Carga de familia, etc. Exactamente. Las generales, digamos, tienen otra connotación, digamos, pero las personales son en donde entran las cargas de familia que mencionás y el denominado mínimo no imponible, que yo recuerdo haber visto tapas de diario hablando del mínimo no imponible. Entonces, el tocar, digamos, el tema del impuesto sobre esas deducciones personales del artículo 23 solo tiene que ver con una partecita del esquema del tributo, ¿sí? Que tiene un ajuste menor y que ese ajuste, digamos, beneficia solo al contribuyente que es, llamémosle, empleado en relación de dependencia. ¿Por qué? Porque el artículo 23 prevé una deducción especial incrementada para estos sujetos. Claro. ¿Sí? ¿Ese incremento cuándo se realizó por última vez? Ese incremento tuvo la última modificación, o el último, digamos, cimbronazo con el decreto 1242 en el 2013. Claro. ¿Sí? Que es el que estableció 3 categorías de contribuyentes de persona física. Digamos. Sí, te diría 4, digamos. Te diría 4 porque, de alguna manera, lo que definió fue... A mí me gusta, digamos, asociarlo a la connotación política que tuvo ese tema, porque ese decreto, digamos, sale digamos, con posterioridad a la pérdida de las PASO, ¿sí? Claro. Donde el gobierno oficial, digamos, pierde
pierde las elecciones. Claro. Sale el decreto con una medida, llamémosle, de beneficio popular, digamos, donde benefician a muchos contribuyentes, muchos empleados en relación de dependencia, y después vienen las elecciones. En ese momento, ¿qué se hizo? Fue liberar, digamos, de impuestos a todos los que en los meses de enero a agosto del 2013 hubieran percibido una remuneración bruta menor a 15.000 pesos. Claro, eso quedaba la afuera. Bruta no es la de bolsillo, digamos, ¿sí? La bruta. Esos quedaban libres de impuestos. 15.000 pesos para abajo, libres de impuestos. De 15 para arriba se evaluaban distintas escalas que podías quedar igual, sin beneficio, con un incremento según la zona de trabajo de un 20% de las deducciones personales, es decir, seguimos trabajando sobre el 23, artículo 23, o un 30% si estabas en la zona Patagonia y La Pampa. ¿Qué pasó con esto, digamos? Esto en aquel momento fue una medida, digamos, rápida, de buen impacto, porque liberó de impuestos rápidamente a una gran masa de contribuyentes. Claro. Ahora, esos 15.000 pesos en septiembre del 2013, a lo que pueden ser esos 15.000 pesos, a hoy evolucionaron por la inflación en gran medida. Claro, tal cual. Entonces, hoy en qué te encontrás, en ese parámetro quizás hasta ridículo de decir, quien en aquel momento quedó en el parámetro de llegar a 14.500 pesos, no paga impuestos. Su sueldo fue evolucionando, quizás hoy cobra 25.000 pesos, y esa persona hoy, técnicamente, porque no hay una norma posterior que modifique este decreto, ni la resolución que es la 3525 del 2013, técnicamente está liberado del impuesto y no debería tener cambios, al menos hasta que salga algo nuevo. Y ahí te genera la distorsión de que una persona que en el 2013 ganaba 14.500 y hoy gana, como decís vos, 25.000 por los aumentos para compensar la inflación, no paga impuestos. Técnicamente, si fue clasificado en aquel momento por ese parámetro estático que era enero-agosto, hay ciertas situaciones posteriores, digamos, que ven ciertas situaciones diferentes, pero ese es el parámetro general. Digamos, no debería cambiarse su condición frente al impuesto. Por más de que, llevándole un caso ridículo, pero es lo que hoy está escrito, que esa persona hoy por distintas cuestiones hoy pase a ganar 100.000 pesos. Claro. Ahora, quien quedó encima de esos 15.000, quizás también fue acompañando la inflación, con impuesto incluido, y quizás sea el jefe de este que cobraba menos de 15, y después de la retención del impuesto es posible que cobre menos que su subordinado, digamos. Entonces, se ha producido un achatamiento, digamos, de la pirámide laboral, en donde hoy la gran puja o el gran problema que tiene la patronal es pelear con sus mandos medios o con sus mandos altos. En donde estos, después de impuesto a las ganancias, ven que terminan llevándose el mismo dinero o quizás en algunos casos hasta menos de lo que se lleva el empleado, llamémosle raso, por decirlo de alguna manera, digamos. Claro, y la distorsión de que los aumentos que se han podido ir logrando para compensar la inflación determinan que la persona pase de escala y tribute un mayor porcentaje de impuestos. Ahí me quedé en la parte anterior, digamos, donde llegando a la aplicación de las deducciones personales, ese resultado final se somete al artículo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que es el que viene vigente desde el 1 a 1. Claro, que es el que plantea que el que gane entre tanto y tanto paga un porcentaje es el X. Que tiene, una escala progresiva. Tal cual lo mencionas, digamos. De tanto a tanto, una alícuota del 9%. De tanto a tanto, 11, 14, 21, 27, 31 y hasta llegar al 35. ¿Sí? Cuando vos llegas al 35, digamos, es una escala que en el 1 a 1 era de 0 a 120.000 pesos. Pagabas un fijo de 0 a 120, que era de 28.500 pesos de impuesto fijo anual, y la diferencia al 35%. Ahora, decime quién no se queda con un rendimiento mensual neto de 10.000 pesos. Claro, sí. Cualquiera. Digamos, cualquier contribuyente hoy accede a eso. Y lo que quizás desestima mucho esto, el seguir atacando el artículo 23, es la situación del contribuyente autónomo. El contribuyente autónomo no se ve beneficiado por este incremento de la deducción especial incrementada. Claro. Sí se ve beneficiado por los incrementos de las cargas de familia, el mínimo no imponible, pero son importes menores. Pero quizás pensándolo de un autónomo que corre con el riesgo de tener empleados, digamos, sobre quienes tiene que responder, pagar un alquiler, invertir un capital para someter, digamos, ese capital al riesgo de la economía, si le va bien, a la seguridad, un montón de cosas, quizás se termina quedando con un rendimiento muy similar o menor a un sueldo. Entonces, a veces es mejor levantar el
el campamento, digamos, el boliche, y agarrar tu currículum y buscar un empleado, un empleo. Sí, que está también complicado, ¿no? Para encontrar. Totalmente. Ahora, otra distorsión es la que se da de personas que deciden no hacer horas extras porque el aumento del impuesto determina que no les convenga, ¿no? O sea, el que quiere aumentar su ingreso para construirse su casita. Está buena la consideración, digamos. Ahí lo que empezamos a ver es como cada gremio, sobre todo, digamos, el más notorio es petroleros, claro, como cada gremio supo posicionarse en que, o supo, digamos, hacer bandera de que determinados aumentos con determinadas características eran libres de impuestos. Entonces ahí empieza la comparativa de quién está en el gremio del petróleo y quién está en el gremio del transporte, que quizás son sueldos a priori, supongamos que sean similares, pero los conceptos que lo componen, Petroleros tiene algunos que no están grabados, mientras que otros convenios están grabados. Entonces todos quieren estar acá. Claro. Llamale viandas, horas de viaje, digamos... sí, son deducciones que pueden hacer. Exacto, es dinero que les entra libre de impuestos. Entonces cuando el empleador va a hacer la liquidación, dice, bueno, este empleado va a cobrar o tiene un bruto de 50.000 pesos, pero 25, como responde a estos conceptos, no pagan impuestos. Yo retengo sobre los otros 25. Entonces, de alguna manera, pero son gremios que han logrado posicionarse. Claro, el tema es que estos múltiples parches que han ido aplicando el impuesto a las ganancias han aumentado las distorsiones, ¿no? Totalmente. Cuando no corregís el problema de fondo. Pero esto que hablábamos del decreto 1242, realmente, digamos, venimos de muchísimas distorsiones, pero la distorsión ha vuelto el impuesto ridículo. Claro. Porque esto del tope de 15, que la evolución de la inflación, digamos, ha hecho que esto se distorsione muchísimo. No puede ser, digamos, que hoy nos encontremos en un escalafón, digamos, de una empresa, digamos, que las personas quizás que están en una categoría inferior cobren exactamente lo mismo que los que están en categorías superiores. Claro, recordemos que los jubilados que exceden cierto nivel de ingresos también pagan impuestos a las ganancias. Totalmente. Juan, con respecto al tema de este plan de pagos nuevo que se ha presentado, comentame las características principales, por favor. Y básicamente lo que dispone el plan es que toda deuda al 28 de febrero de este año puede ser digamos, ingresada en el plan. Sugiere las inclusiones y las exclusiones que son las generales de todos los planes, digamos, más allá de pequeños matices. El momento para adherir al plan es del 1 de abril al 31 de mayo. La tasa es buena, es del 1,9 mensual, ¿sí? No supera el 23 anual. ¿Qué requisitos tiene que presentar el contribuyente? Digamos, los requisitos son exigentes en cuanto a que tenés que tener, digamos, todas las obligaciones digamos, de impuestos, de declaraciones juradas y pagos posteriores al 28 de febrero hasta el momento de la adhesión del plan cumplidas, ¿sí? Que si sos empleador, tu nómina, digamos, no puede estar disminuida de la que tenías en diciembre del 2014, pero lo más interesante, a mi entender, quizás como corolario, es que este plan puede tender a la caducidad rápidamente, porque las causales de caducidad son bastante exigentes. O sea, que se caiga el plan. Exacto. ¿Y cuáles son, por ejemplo? Digamos, básicamente la que tiene, digamos, la que tienen estos planes en forma habitual es la falta de pago. Claro. La falta de pago de una cuota hasta 30 días corridos de su vencimiento es una, que esa es normal y habitual, digamos. Después, hay otra condición que es que todas las declaraciones juradas, presentaciones y pagos, ¿sí? De todas las obligaciones fiscales posteriores al momento de la adhesión al plan, tienen que ser cumplidas, ¿sí? En tiempo y forma. Ante cualquier incumplimiento, hasta eso se detecta sistémicamente, presento un día tarde la declaración jurada de IVA, podrían caducarme el plan. Entonces, tengamos en cuenta que el plan prevé 120 cuotas, 10 años, ¿sí? Entonces, quien se meta en ese plan y quizás se meta con un caudal, digamos, de deuda, digamos, muy importante, tiene que estar muy atento a corregir su comportamiento, no solo por esto, sino también porque si fuera empleador, en todo el proceso de vigencia del plan, no puede disminuir la nómina de empleados respecto a la que tenía en diciembre de 2014. Claro. Un contribuyente que no tiene empleados se puede adherir. Se puede meter y obviamente no quedará, digamos, sujeto a este requisito. Claro. Juan, te propongo dejar el tema de factura electrónica para un próximo programa en el corto plazo. Perfecto, cuando quieras lo charlamos. Con el tema del impuesto a las ganancias, ¿algún comentario final que te interese plantear? Sí, digamos es evidente esto que mencionaba de que hace muchos años que se viene hablando del mínimo no imponible. Hoy ya hay muchos
que ya están hablando de la transformación del impuesto, ¿sí? O sea que ya el rum que se venía charlando hace mucho tiempo ya es más general respecto de la modificación. Es difícil plantear una modificación de fondo y evaluar qué implicancias va a tener, pero sin duda que tiene que haber una manera de dejar de meterle parches a un impuesto que se ha desnaturalizado por completo. Hoy es el impuesto al 35% es casi similar a ingresos brutos, digamos. Claro, sí. De equitativo no tiene nada, que es una de las condiciones de los impuestos, ¿no? Totalmente. En teoría. Yo, digamos, como una humilde opinión, digamos, yo trabajaría mucho en el tema de las categorías, ¿sí? Claro. Quizás no solo en aumentar la escala, porque aumentar del 35 en adelante quizás es rozar la confiscatoriedad, que por Constitución no podemos hacerlo, ¿sí? Y bajar los impuestos, bueno, tendrá que ver con un análisis político, digamos, y de disposición de dinero, pero sí hay que reestructurar internamente. Sí, porque además el impuesto a las ganancias es uno de los tantos que pagamos, ¿no? Exactamente. Juan Cruz, gracias por tu aporte y la continuamos en breve. Bueno, muchas gracias. Pausa en el próximo bloque, el análisis de los mercados financieros junto a Facundo Báncora. Ya venimos. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. La producción del programa se comunica con Claro, Avenida Argentina y Diagonal 25 de Mayo, frente al Monumento a San Martín, Neuquén.